Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En las buenas noticias de ayer hablamos sobre una parte de la historia de Roma, donde un enviado del Senado romano logró la reconciliación entre los plebeyos y los gobernantes patricios. La historia cuenta que este hombre, cuyo nombre es Menenio Agripa, les contó esta parábola y logró persuadir a los plebeyos a continuar bajo el gobierno romano, dándoles un asiento en el Senado. En alguna época, relató Agripa, aconteció que los miembros del cuerpo realizaron una conspiración contra el estómago, porque pensaban que por estar en medio del cuerpo no hacía nada y solo se dedicaba a disfrutar del alimento que recibía por el trabajo y esfuerzo de los demás. Indignados por esto, conspiraron para que las manos no llevaran el alimento a la boca, para que ésta no lo aceptara y los dientes no lo trituraran. De esta manera, imaginaron que podrían someter al estómago por hambre. Pero pronto se dieron cuenta que todo el cuerpo adelgazó extremadamente. Hasta entonces, los miembros del cuerpo entendieron con toda claridad cuál era la verdadera función del estómago. Él también los alimentaba al enviarles por igual la sangre que elaboraba por medio de la digestión de los alimentos que recibía. Con esta historia, Menenio logró concientizar sobre la necesidad de un imperio unido, pues cada uno necesita de la tarea de los otros. Bienvenidos a estas buenas noticias. Una semilla que se obtiene y no se siembra es como ganar la lotería y no cobrarla, o encontrar un tesoro y guardarlo para que no se gaste. Así son estas enseñanzas, semillas, una razón para nuestra fe. Lo importante no es conocer la verdad, sino lo que se hace con la verdad que conoces. De eso es de lo que se trata cada una de las enseñanzas de las buenas noticias. Que las entiendas y hagas algo con ellas. Esta historia, siendo verídica, usa la misma simbología que el apóstol Pablo para transformar nuestra manera de pensar. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, escribió el apóstol, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Carta a los Romanos, capítulo 12, versos 4 y 5. Ninguno de los sistemas del cuerpo funciona para sí mismo, ni tiene su propia voluntad, y es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo que lo contiene cada uno de los órganos del mismo cuerpo. Cada célula del cuerpo no vive para sí misma, sino que está en el lugar para el cual fue diseñada y presta el servicio adecuado para la buena salud de todo el cuerpo. De la misma manera, una célula no vive sola, pues depende de las demás. Dios tiene un propósito general y es establecer su reino en esta tierra. Es tener una colonia del cielo aquí, en la tierra, donde todos vivamos según su gobierno de amor. Para esto nos ha creado con talentos y dones y un propósito específico y único, que puesto al servicio de los demás se integra al propósito general y así todos vamos creciendo hasta lograr alcanzar el estatus de hijo de Dios. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, escribió el apóstol Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas, sino que profesemos la verdad del amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza,
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose el amor. Efesios 4, 10 al 15. Qué profundo y qué necesario es estudiar estos versos por aparte, para poder determinar qué función hacemos dentro del cuerpo, para qué somos necesarios y cuál es el propósito de nuestra profesión. Es por este término que debemos empezar. Profesión. Era la definición dada a los votos vocacionales que una persona hacía. Era el estilo de vida que llevaba y la forma como obtenía todo su sustento. Así el herrero vivía al servicio de los demás haciendo la tarea y el carpintero vivía al servicio, como todos los carpinteros, o el agricultor. Todos tenían un llamado a servir a la sociedad a la que pertenecían. Su objetivo principal era el servicio y la añadidura era la retribución obtenida por éste. Profesar entonces significaba defender una idea y seguir una doctrina, cumplir con un llamado y vivir según ese estilo de vida escogido. Pero claro, ejercer una profesión o una vocación requiere conocimientos especializados y a menudo una preparación académica larga e intensiva y una vivencia permanente de eso que es nuestra profesión. Así, por ejemplo, un médico puede terminar todos sus años académicos, pero su real perfeccionamiento es cuando hace su residencia y vive 24 horas al día sirviendo a sus pacientes, o el abogado cuando hace la judicatura, o el futbolista cuando después de entrenar y entrenar por fin juega un verdadero campeonato, o el atleta. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, escribió Pablo. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento, segunda de Timoteo 2, 4 y 5. Para esto es que Cristo entregó sus dones a la iglesia, llamando personas dispuestas a recibir la dirección del Espíritu Santo y encargándolas de preparar a los santos para ejercer su trabajo en la sociedad. Esta es la otra palabra que debemos definir, santos. Esta palabra en el lenguaje bíblico significa muy diferente a la definición religiosa actual. La tradición católica determina que santo es una persona que se destacó por una vida piadosa y un servicio excepcional, por lo cual las autoridades eclesiales lo han proclamado santo y lo han elevado a los altares dedicando algún tipo de culto y otorgándole algún don de milagros especial. Pero en el Evangelio, la palabra santo lo que significa es aquella persona que por su profesión se separa de las cosas culturales y morales del mundo para pertenecer a la cultura moral y legal de Dios. En muchas de sus cartas, el apóstol aclara esto. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, escribió Pablo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Primera de Corintios 1:2. Aquí el apóstol difiere de todo el acervo cultural religioso, cuando aclara que todos los que invocan el nombre de Cristo están llamados a ser santos, o sea, separados para un estilo de vida en el reino de los cielos bajo el gobierno de Dios. Esa es la verdadera profesión de la fe. Pero es que ser santo no es un proceso de magia, no es una oración retórica ni el cumplimiento de normas religiosas o cultos o seminarios. Es el conocimiento, la preparación y la práctica de la verdad. Jesús dijo en Getsemaní, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 14 al 18. Así que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no hacemos parte de sus órganos, no servimos a la religión, la política, la cultura y la tradición del mundo, pues pertenecemos a otro cuerpo, al cuerpo espiritual de Cristo, a otro reino, al de los cielos. Es que Jesús, el judío hijo de María,
en su cuerpo terrenal no alcanzaría la extensión de territorio ni el tiempo para enseñar a toda la tierra en todas las generaciones. Así que nos envía al mundo para enseñar la cultura del cielo y así colonizar la tierra con su reino. Es que la iglesia no se construye con eventos, con misas, con grandes cultos o demostraciones de milagros, con sanidades, espectáculos o conciertos, y otras tantas maneras en las que el mercadeo de la fe ha rebajado el reino de Dios a un simple espectáculo religioso. De igual manera, los hombres que han tomado el llamado a enseñar en la iglesia se han inventado métodos y maneras y doctrinas para ejercer su llamado a preparar a los santos, pero estos se han enfrascado en discusiones acerca de quién tiene la razón, de cuál es la iglesia verdadera, de cuál es la forma correcta, de cuál es el día o cuál es la comida. En fin, solo pensamientos humanos, necios, que son estrategias de Satanás para dividir el cuerpo. Y así hoy, en las puertas del fin de los tiempos, cuando el Señor está próximo a regresar, tenemos una iglesia famélica, donde priman los pensamientos humanos y no la verdad, donde son más importantes los métodos que Dios. Y por esto nos hemos perdido el conocimiento de hombres que Dios ha usado para alimentar su cuerpo en cada momento de la historia y para, como los riñones, purificar, o como los pulmones, oxigenar, o como el hígado, o como el páncreas, o como el corazón, proporcionar vida a su cuerpo. Nos hemos privado de conocimientos como los de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de John Wesley, de Martín Lutero, de John Smith, de C.S. Lewis y muchos otros que le han aportado al crecimiento del cuerpo de Cristo su devoción, su fe y sus métodos. Y nos los hemos perdido por la defensa ignorante de postulados religiosos que no entendemos por la pereza de prepararnos para ejercer la más importante profesión, y es la de hijo de Dios. Lo que trato de decir es que mientras el fundamento sea Cristo, la tarea de construir el reino reposa en todos. Unos alimentan con leche a los que son bebés y otros con viandas más sólidas a los que van creciendo. O como escribió el apóstol, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del incendio. 1 Corintios 3, 10 al 15. De eso se trata la unidad en la diferencia. Cada uno construye según la visión que le ha sido dada, pero sobre la misma roca, que es Cristo. No podemos seguir peleando entre nosotros como la boca con el estómago, pues si la boca no hace lo suyo, el estómago no hará lo de él, y el cuerpo no crecerá. Examínenlo todo, escribió Pablo, retengan lo bueno y desechen lo malo. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Es que mientras los hombres buscan métodos para profesar su fe, Dios busca hombres para establecer su reino. La iglesia real y verdadera es la que Dios alimenta como el estómago que produce la sangre de Cristo para que tengamos vida. Lucas cuenta que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, continúa escribiendo Lucas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 42 al 47. Así, sin estudios teológicos, más que los que están colocados como fundamento, enseñados por los apóstoles que escribieron los libros del Nuevo Pacto, la vida en comunidad y la oración. Ese es el método de Dios. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar.
Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.